Buenas tardes. Vamos a iniciar este CIPA, el cual es explicación del ejercicio 1, tarea 3. ¿Ya han adelantado algo de la actividad? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Bueno, como les decía, este es el CIPA de curso Teoría de las Decisiones, cadenas de Markov y diagramas de transición, que corresponden al ejercicio 1 y 2. En la web anterior, ¿me están escuchando? Sí, por mi parte sí. ¿Están viendo mi pantalla? Voy a salir y volver a entrar porque está... Entonces hablamos de las cadenas de Markov. Sabemos que una cadena o modelo de Markov es una herramienta para analizar un proceso en que las sucesiones de variables aleatorias evolucionan en función de otra variable. Dicha variable o conjunto de variables que tienen efectos aleatorios reciben el nombre de procesos estocásticos, y la intersección de estos métodos a la matemática se le atribuye a Andreyevich Markov. En esencia, una cadena de Markov es un proceso en tiempo discreto, el que en una variable aleatoria xn va cambiando con el paso del tiempo. Las cadenas de Markov tienen la propiedad de que la probabilidad de xn igual a j solo depende del estado inmediatamente anterior del sistema xn-1, cuando en una cadena dichas probabilidades no depende del tiempo en que considere n. Entonces, aquí tenemos lo que es esa fórmula, que es una matriz P, que es xn igual a j, dependiendo de que n
xn-1 es igual a y. Entonces, ya estos círculos que anteriormente en las clases pasadas le llamábamos nodos, hoy lo que vamos a llamarlo, los vamos a llamar estados. Entonces, los estados dependen de el ejercicio que usted tenga. Entonces, aquí en este caso tenemos en el estado 0, estado 1 y estado 2. ¿De qué depende del estado 0? ¿O de qué depende 1? Del estado 0. ¿De qué dependería 2? Del estado 0. ¿De qué dependería 0? Del estado 2 y el estado 1. O sea, lo que quiere decir eso es que va a depender del estado inmediatamente anterior. Y tenemos lo que es una matriz de transición. Es una matriz cuadrada cuyos elementos son no negativos y tal que la suma de los elementos de cada fila es igual a 1. Entonces, ya sabemos que la suma de toda probabilidad debe ser 100% o igual. ¿Igual a qué? A 1. Ok, A 1. bien. Entonces, vamos a ver un ejercicio parecido al ejercicio 1. Entonces, ejercicio 1, cadena de Markov y diagrama de transición. La administración tributaria de un país realiza un estudio con el que establece 3 categorías de evasores del impuesto sobre la renta. Los que nunca evaden impuestos, los que ocasionalmente lo hacen y los que siempre lo hacen. Un examen de las declaraciones de impuestos auditadas en un año muestra que quienes no evadieron impuestos el año pasado, el 95% permanecerá en la misma categoría. Este año, el 4% irá a la categoría veces y el resto irá a la categoría siempre. Para los que a veces evaden impuestos, el 6% se moverá a nunca, el 90% se quedará igual y el 4% se moverá siempre. En cuanto a los evasores, siempre los porcentajes respectivos son 0, 10 y 90. Entonces, hacen las mismas preguntas que tenemos en la guía de actividades. Dice, según los datos, determinar los estados de la cadena, el diagrama de transición, la matriz de transición y analizar las situaciones e interpretar el problema como una cadena de Markov. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Tenemos que identificar cuáles son los estados de la cadena, ¿no? Entonces, aquí en este ejercicio que hoy estamos observando, ¿cuáles serían esos estados? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál? Sería Los que nunca evaden impuestos, los que ocasionalmente lo hacen y los que siempre lo y hacen. los que siempre lo Ok, hacen. muy bien, correcto. Entonces serían, los estados serían nunca, ocasionalmente y siempre, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el estado 0 sería nunca evaden impuestos, el estado 1 ocasionalmente evaden impuestos y el estado siempre evaden impuestos. Ese sería el primer punto, el primer ítem del ejercicio 1. Ya nada más identificando los estados, eso es lo que nos preguntan. Identificar los estados de la cadena. Listo, ya los identificamos. Ahora dice el segundo, el diagrama de transición. Entonces, tenemos diagramas de transición. En este caso, hay herramientas que usted lo puede hacer en PowerPoint, lo puedes hacer en Word. Y tenemos una herramienta que es Lucidchart. ¿Ustedes han manejado Lucidchart? No, señor. Listo. Entonces, mire, bueno, yo manejo Lucidchart. Es una herramienta bastante divertida. Se tienen que registrar aquí.
En este caso, Lucy Chart se escribe de esa forma. Lucy Chart, entran aquí. Y las personas que no están, aquí se registran con el correo institucional de la universidad y generan una contraseña. Al momento de generar esa contraseña, pues entran a LucyChart. Entonces, LucyChart es una herramienta donde ustedes pueden realizar mapas mentales, organigramas, hojas de rutas, borradores, todo. Aquí ustedes entran aquí, buscan la plantilla que quieren, lluvia de ideas. Si le dan, pues él le va mostrando la plantilla y de acuerdo a sus necesidades, ustedes van transformando su plantilla de acuerdo a esto. Entonces, esa plantilla que vieron ahí fue esta. Yo tomé esta plantilla, le digo usar esta plantilla. Le doy a ignorar y crear. Está cargando la plantilla. Listo, ya tengo la plantilla. Entonces, ¿cuántos estados tengo? 3 estados. 3 estados, listo. Entonces, como tengo 3 estados, nada más necesito 3 círculos. ¿Sí? Entonces, le doy clic aquí, en este caso, y nada más con darle clic, escribo entonces, ¿cuáles son los estados que dijimos ahorita? Los que nunca evaden impuestos. Lo pego ahí. Y aquí, si quiero, pues agrando más. Voy acá. Los que ocasionalmente evaden impuestos. Copio. Aquí le doy cierre. ¿Están entendiendo, no? Lo escucho. Sí, señor. Clic derecho. Mire, y aquí aumento el tamaño. Listo. Ya tengo los 3 estados. Nunca evaden, ocasionalmente evaden impuestos y los que siempre evaden impuestos. ¿Cierto? Entonces, vamos al ejercicio. Vamos a minimizar aquí para poder trabajar el ejercicio. Entonces, me dice, me voy aquí al ejercicio. Me dice, en un examen de declaraciones de los impuestos auditadas en año muestra de quienes no evadieron impuestos el año pasado, el 95% permanecerá en la misma categoría de este año. O sea, los que nunca evaden impuestos, dice que el 95%. Entonces, ¿qué hago? Pasarlo por acá. Voy a contar otro poquito acá. Entonces, yo puedo utilizar vamos a eliminarlas todas para que puedan entender. Entonces me voy acá, miren, y selecciono
la línea que quiero utilizar. Entonces, para este caso, yo puedo hacerlo así. Entonces, miren, este cuadrito me dice que el 95% es 0.95. Vengo, adelanto, aumento 0.95. Entonces, para que no me vaya a confundir las líneas, yo les puedo colocar un color. Las puedo colocar gruesas, las puedo colocar más gruesecitas y aquí las identifico con un color para que estemos hablando que esas líneas son las que salen del estado, nunca evaden impuestos. Entonces me dice, Profe, necesariamente hay que colocar en 0 punto tanto, ¿no en porcentajes? no, ahí se maneja 0.95 y ahora le digo el por qué. Entonces, dice el 95 y dice, permanecerá en la misma categoría este año. El 4% irá a veces. O sea, ocasionalmente quiere decir a veces. Y el resto irá a la categoría siempre. Entonces, tomo acá y miren. Dice que el 4% representado en decimales es 0.04%. Perdón, 0.04. Entonces, aumento. ¿Sí ve? Le doy ese color. Aquí aumento el grueso de la línea. Y le doy el color rojo, que es el color que ha salido de ahí. Y dice que el resto va a la categoría siempre. Entonces, el resto va a la categoría siempre. ¿Cuánto es el resto? ¿Cuánto sería el resto de ahí? Profe, ¿arriba qué era? Perdón. 0.95, 0. ¿Qué? 0.04. O sea, este es el Entonces 4%. 0.01. Exactamente. Muy bien. 0.01. $0.01. $0.01. Hago lo mismo. Coloco más grueso y coloco el color rojo. Listo. Entonces me dice, para los que a veces se evaden impuesto, el 6% se moverá nunca. Para los que a veces evaden impuesto, el 6% se moverá a nunca, me dice, ¿no? Entonces, dice que el 6% se moverá nunca. Ese es 0.06.
A ese le vamos a dar otro color. Este es súper sencillo. El 6% se moverá nunca. El 90% se quedará igual. O sea, quiere decir que permanece ahí. $0.90. Y te voy a enviar el formato de asistencia actualizado. ¿Y el resto? ¿Cuánto es el resto? $0.04. Bien. Sabemos que tienen que dar 1 o 100%, ¿no? Es 0.04. Y estas flechitas aquí es para que ustedes, como ustedes quieran, para que les quede uniforme. Ya ustedes les dan aquí la figura que quieren con estas flechitas que están acá. Y por último tenemos en cuanto a los evasores, o sea, los que siempre evaden, dice, los porcentajes respectivos son 0, 10 y 90. ¿Por qué usted cree que hay un porcentaje 0? ¿Quién me puede decir eso? ¿Por qué no evaden? Exacto, porque nunca evaden. O sea, si siempre evaden, no van a llegar acá. Porque aquí dice, nunca evaden impuestos, y si siempre evaden, esto se interpone. Entonces, quiere decir que los que siempre evaden no van a llegar a los que nunca evaden. ¿Entendieron eso? Entonces dice 0, 10 y 90. Quiere decir que el 10%
se traslada ocasionalmente (0.10) y el 90% dice que permanecerá igual. Esto es lo que se denomina un diagrama de transición. Listo, miren, ya lo tengo. Ya tengo mi diagrama de transición. Voy acá, lo selecciono. Voy a mi trabajo. Vamos a pegarlo por acá. Selecciono todo. Quiere pegar. Está pasando aquí. Seleccionar. Selecciono. Le doy control C y luego control V. Miren. Ahí tengo. Está. ¿Les pareció difícil hacerlo así? No, no, señor. Sí. Entonces, miren, ya lo tengo acá, que es este mismo que tengo acá. Vamos a apartarlo aquí. Vamos a pasarlo para acá. Cuando ya lo seleccionan todo, le dan control C y lo pegan acá con control V. Entonces, ya tenemos el segundo, realizar un diagrama de transición. Ahora, la matriz de transición. Entonces, ¿cómo se hace esa matriz de transición? Con todos estos datos que tengo acá. Entonces, hago una matriz de transición con los estados siguientes, el estado 0, que nunca evaden impuestos, nunca evaden. El estado 1, ocasionalmente evaden impuestos, ocasionalmente evaden impuestos, y los que siempre evaden. Entonces, dice, nunca evaden impuestos. Nunca evaden impuestos. ¿Cuánto tengo acá? 0.95, que corresponde al 95%. Entonces, se trasladó a ocasionalmente evaden impuestos. Acá tengo el 4% de esto acá, que es 0.04, representa el 4%. Y los que siempre evaden impuestos, que es el resto, ¿no?
Cuando se traslada de nunca evaden a siempre evaden, es el 1%, que es lo que representa acá 0.01. Listo. Ahí tengo mi primer. Si sumamos esto, tiene que dar 100%. Igual suma. Nos tiene que dar el 100%. Entonces ahora nos vamos al estado 1, ocasionalmente evaden impuestos. Ocasionalmente evaden impuestos, dice. Cuando hacemos y nos trasladamos de este estado al estado de nunca evaden impuestos, cuando nos trasladamos del estado ocasionalmente a los que nunca evaden impuestos, dijimos que era el 6%, que corresponde al 0.06%. Aquí tenemos 6%. Cuando nos trasladamos al estado de ocasionalmente evaden impuestos, es el 90%, y los que evaden y los que siempre evaden impuestos, que es el 4%. Si sumamos todo eso, tiene que dar el 100%. Los que siempre evaden impuestos, cuando se trasladan del estado a nunca evaden impuestos, es el 10%. Aquí lo tenemos, los que nunca evaden impuestos. Los que ocasionalmente evaden impuestos es el 90%. Y los que siempre evaden impuestos, el 0%. Perdón. Eso es bueno equivocarse aquí. Los que nunca evaden impuestos. Sí, así es. A ver. ¿Me están entendiendo ahí, no? Entonces, ¿cómo representamos estos datos en una matriz? Los mismos datos que tenemos acá, 0.95, que representa el 95%, 0.04, el 1%, el 0.01, el 10, 90 y 0%. ¿Necesariamente hay que hacer las dos tablas o una sola? ¿Cómo? No lo escucho. Perdón, ¿necesariamente hay que hacer las dos tablas? Sí, claro. Y aquí tenemos la matriz P, que es esto, 0.95, que ya dije que la sumatoria de todo eso tiene que dar 1. Y esta es nuestra matriz P, que es al final la matriz de transición, que es la que nos piden. Aquí tenemos la matriz de transición, 0.95, 0.6, 0.10 en su orden. Entonces, ¿cómo se puede analizar esos resultados? En gran parte de los casos, las personas permanecen en el mismo punto en el que iniciaron, que es un porcentaje del 95 y 90%. Muy poca cantidad de las personas deciden cambiar de estado. O sea, muy pocas personas deciden trasladarse de un estado a otro. Decir que los que siempre evaden impuestos se trasladaron a los que nunca evaden es muy bajo. Siempre se quedan en el mismo lugar. Con eso le estamos dando claridad al ejercicio 1, que es parecido a este. Entonces, esta herramienta Lucidchart es muy, diríamos, muy importante, y a la vez es muy dinámica para que ustedes puedan realizar sus
tu diagrama de transición.